Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, le damos las gracias por acompañarnos en su programa En Voz Alta. Y esta noche queremos platicar con usted, dialogar con una invitada especial que tenemos, que nos acompaña del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestra María de las Mercedes Tresgallos Olivares. Buenas noches, maestra. Buenas noches, maestro. Muy feliz de estar aquí. Ok, pues la maestra es la defensora de las audiencias, es decir, su defensora. Si usted escucha o ve alguna información que carezca de veracidad, que cree que esté un poco sesgada, incluso si se vulneran algunos otros derechos, como por ejemplo el volumen o algunas palabras inapropiadas, el uso del lenguaje Claro. no incluyente, pues bueno, la compañera es la encargada de hacer valer sus derechos y le agradecemos mucho, maestra, que esté esta noche con ustedes. Y la verdad, quisiéramos platicarles una reforma, María de los Mercedes, si no me permites presentarla. Esta es una iniciativa que ha esgrimido, que ha trabajado la titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ya ha sido remitida al Poder Legislativo. Y se trata de nada más y nada menos, pero mucho más, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Y qué es esto de la ley, Mercedes? Yo creo que podremos empezar hablando con nuestra audiencia de la importancia de esta ley. Esta ley, pues, regula el que usted nos pueda ver ahorita. Fíjese usted que los medios de comunicación tradicionales, como la radio y la televisión, pues hacen uso de un espectro, es decir, el aire que está arriba de nosotros. Ese aire se administra por parte del Estado mexicano. Ese aire se llama espectro radioeléctrico. Y para que una televisión funcione, viajan por ahí esas ondas, ¿no, Mercedes? Y entonces, en ese espectro radioeléctrico, pues bueno, se transmiten toda la información que permite que usted en su casa nos vea. Y bueno, también ahora ya con la tecnología, en otro sistema distinto, es el Internet, que seguramente nos van a ver en otro momento otras personas, pero que este espectro radioeléctrico es administrado por parte del Estado a través de un organismo autónomo, actualmente así funciona, que se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este organismo, Mercedes, otorga concesiones, así como los taxistas que tienen una concesión para ser taxistas, también a las televisoras, así también a Telcel, se les da una concesión para usar ese espectro radioeléctrico, de tal forma que existen 4 tipos de concesiones. Bueno, en realidad son 3, ¿no? Pero son las concesiones comerciales, que son las que usted ve ahí de TV Azteca, Televisa y medios comerciales, las concesiones de uso público, que tienen que ver con estas concesiones que se les otorgan a los gobiernos de los estados, al gobierno federal, a las universidades públicas como esta. Es decir, estas concesiones pues tienen un fin público que no tiene como objetivo lucrar, mientras las comerciales sí tienen un objetivo lucrar, hacer negocio con televisión y con radio. Las universidades y los gobiernos de los estados y el gobierno federal no tienen estas concesiones. ¿Por qué? Porque son concesiones de uso público. Y luego están las concesiones de uso social. Estas concesiones son otorgadas a comunidades de origen, de pueblos originarios, es decir, las comunidades, las comunitarias, que de alguna otra forma, pues bueno, tienen también otra finalidad, como dar espacio a pequeñas comunidades, a pequeños grupos vulnerables. A sus intereses. A sus intereses, sobre todo, y no tienen como objetivo objetivo tampoco, ¿no? Así es. Y luego está la cuarta concesión que les decía, que es la de uso privado, que es la que usa Telcel para que usted se comunique con este fierro. Que luego nos escuchan ahí, que encriptan y no sé qué. Somos esclavos de la tecnología. Entonces, todo esto lo administra el Estado mexicano. Y resulta ser, fíjese usted, que hay una iniciativa por parte de la Presidencia de la República de reformar esta ley. Lo que organiza esto, lo que administra esto, lo que hace posible esto, es decir, el soporte legal, la ley, se quiere reformar, y esta ley se llama Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y en torno a ello, maestra, y es la primera parte que quisiera invitarla a que nos platique un poquito más, sí. Pues bueno, en torno a ello, pues es importante que nuestra audiencia conozca cuáles son las consecuencias de reformar esta ley, ¿no? La primera, desde luego, y esto vamos a entrar a debate un poco, es la reforma en torno a que antes, fíjese, ahorita todavía, pero después de que pase esta ley, ahorita el Estado administra el espectro radioeléctrico a través de un organismo autónomo, como el INE. El INE es un organismo que se conforma por ciudadanos, ¿no?
y que el Estado interviene de manera indirecta, digamos. En el caso de todo lo que tiene que ver con la tele y la radio, pues lo administra un órgano autónomo también como el INE que se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones, el famoso IFT. Y entonces es un órgano que no depende directamente del gobierno, aunque sí parte del Estado mexicano, pero no depende del gobierno. Y entonces ahora empieza un gran debate, porque con esta reforma, ¿qué cree usted? Que desaparece este órgano. Ya no es autónomo y ahora estas funciones que tenía este organismo se le van a delegar a entidades propias del gobierno ejecutivo, ¿no? Del gobierno federal, en este caso, con una agencia de transformación digital y radiodifusión se llama. Y telecomunicaciones. Y telecomunicaciones. Y además algunas funciones se van a la Secretaría de Economía, Así es. a la Secretaría de Gobernación, que ya tenía algunas, ¿no? Pero Así que es. y entonces, pues bueno, por ahí. Entonces, maestra, a ver, platíquenos. ¿Qué se reforma con esta ley? A ver, ¿qué va a cambiar de fondo para las y los ciudadanos? Es decir, por ahí, y vamos a ver en la segunda parte de un video muy interesante de la oposición, si me lo permite, Por maestra, supuesto donde que- a esta ley le han llamado la ley censura. Pero bueno, platicaremos a fondo, pero no quiero calentar la plaza todavía. No adelantemos. No adelantemos vísperas, pero diga, maestra, ¿qué se reforma principalmente con esta iniciativa? Maestro, creo que usted ha dado un contexto fabuloso porque justamente esto viene de un anclaje de una reforma constitucional que va a cambiar la manera en la que se administra ese espectro. Aquí me gustaría ser muy puntual y señalar que ese espectro es de todos, ¿no? Eso es la importancia de la participación de las audiencias y de la participación inclusive de ciudadanos, que por eso en su momento se consideró tener un organismo autónomo constitucional alejado de la influencia del Poder Ejecutivo para que ese espacio que es suyo y de todas nuestras audiencias, pues tenga justamente una administración cierta. Entonces, por ahí empezamos. Ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones está bajando el switch, si me lo permite decir así, ya va a dejar de transmitir en breve, tiene un presupuesto muy acotado y pues las cosas que van extinguiéndose hacen que surja otras, como usted bien lo mencionó, y ahora con nivel de Secretaría de Estado, es decir, ahora dentro del Poder Ejecutivo aparece esta gran agencia de transformación digital y telecomunicaciones que para irle más o menos abriendo el apetito a nuestra audiencia, que yo sé que en este espacio público universitario es una audiencia que le gusta tener cuestiones e ideas que reflexionar. Esta agencia, pues es una agencia que tiene por ahí de 73 facultades en esta ley, en este dictamen que ha sido aprobado por 3 comisiones en el Senado, que también es importante decir, no está aprobado, está en un proceso legislativo. En el proceso legislativo, ¿no? Así es, que también hablaremos de ese proceso legislativo, qué nos deben y qué no. Y esta agencia digital pues tiene una gran concentración de facultades, entre ellas, como usted bien lo dijo, en la administración de las concesiones, pero le dejo una aquí también para la reflexión más adelante. Va a ser la depositaria de toda la información que genere toda la administración pública federal. Entonces es una superagencia en el sentido de que concentra muchísimas ¿Qué tipo de información, facultades. maestra? Toda la que genere, así lo dice. Así está redactado en el dictamen, toda la información que genere la Administración Pública Federal. Desde un Si oficio hay- hasta... Desde un oficio hasta una base de datos, por ejemplo, si es una dependencia que tenga programas sociales, pues esa base de datos de los programas sociales. Así no hay distingo en este momento. Achis, los mariachis, diría mi abuelo. Pues que tiene que ver la capacidad de archivar información con las telecomunicaciones y con una transformación digital y telecomunicaciones. Qué cuestión tan extraña. A lo mejor van a digitalizar todos Esa los es la datos. razón que queremos. Eso es novedoso para mí, maestra, ¿eh? ¿Ya ve? Ándele, ¿no? Aquí vea este programa. Este programa. Sí, pues oiga, maestra, pues entonces vamos a tener una superagencia. Entonces, el primer impacto de esta ley, desaparece este órgano autónomo y aparece esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones, que entre otras cosas ahora resulta que va a tener la capacidad, si usted es usuario de algún programa social, pues seguramente van a tener toda su información ahí, que no sé si sea bueno o malo, pues alguien las tiene el INE, a lo mejor no es tan malo, pero... No, hay que ver cómo lo van a administrar, ¿no? Sí, y la seguridad, ¿no? Porque Claro. de repente ya tenemos en nuestros celulares llegando unos mensajes de, oiga, quiere una oferta. Híjole, eso del Big Data
Es bien interesante, Es un pero bueno, tema. es un tema. Entonces, esta reforma también plantea, fíjese, les voy a explicar un poquito cómo funcionaba. Si usted tenía ganas de montar una televisión, tenía el recurso, tenía los dineros y quería montar una televisión, si usted se dedicaba a la iniciativa privada, es decir, una televisión pública, una televisión comercial, pues usted iba y concursaba por una concesión. El espectro radioeléctrico que les explicaba tiene frecuencias, tiene como segmentos. Y entonces estos segmentos se daban a subasta, ¿no? Licitación. A licitación. Ahora va a ser a subasta, creo, ¿verdad? Se licitaban y entonces uno participaba y competías por obtener ese cachito de ese espectro radioeléctrico. Claro, y costaba un dineral, ¿no? Un dineral para formar, por eso Televisa, TV Azteca. Claro. Entonces, es un negocio pues, que sí requiere grandes inversiones, ¿no? Ahora, eso era autorizado por un colegiado de ciudadanos, por un colegiado que eran consejeros de este máximo órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en la propuesta que hay por parte de la titular del Ejecutivo, esta propuesta ya se delega a esta agencia. Es decir, y no queda claro, según yo, pero usted me lo va a Claro que aclarar, sí. maestra, no queda claro cuál sería el procedimiento en términos de que antes era un colegial que decía, órale, vamos a darle a Arturo Marcial que haga su televisora comercial, ¿no? Pero ahora no me queda claro, una sola persona en la agencia, hay un grupo de expertos, ¿qué va a pasar ahí? Con este dictamen, ¿cómo sería el proceso por el cual un ciudadano de Juan Pueblo que tiene harta lana y quiere montar una televisión, tendría que pedir la concesión o entrar a la subasta, porque es subasta, antes era licitación y ahora es subasta, que son cosas distintas, ¿no? Sí, técnicamente. Gran pregunta, maestro, porque volvemos a hacer énfasis, como está ahora el dictamen, que está en un proceso de evolución, déjeme confiar en que es un proceso evolutivo, como está el dictamen, esa decisión va a recaer en un solo hombre, en el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces, gran parte del ejercicio de la crítica y de la investigación que hemos hecho quienes pues más o menos nos hemos dedicado a este asunto es justo eso. Tanta concentración de tantas funciones tan diversas, pues parece ser una tarea para un superhombre y no necesariamente quizás tenga inclusive un presupuesto que respalde, pues imagínese, maestro, cuántos grupos de personas especializadas en todas estas materias tendrían que ser parte de esta agencia. Equipo, ¿no? Entonces, como bien sabe, y si no, pues le recordamos a las audiencias, ahora hay unos conversatorios en este ejercicio que ya hablaremos más adelante, si me lo permite, unos conversatorios en el propio Senado, que es donde se está llevando a cabo justamente esta reforma, que insistimos, no está dicho la última palabra, y muchas voces muy plurales de muchas posiciones, las que están a favor, las que están en contra, como somos en la sociedad, ya lograron tener un pequeño guiño de estos conversatorios y una solución que ven justamente para equilibrar esta concentración, porque como usted bien sabe, maestro, todas las concentraciones requieren de un sobrepeso, de un contrapeso, porque si no, pues se puede convertir en un problema para todos. La creación de un consejo ciudadano, de un órgano colegiado. Todavía no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero parece ser que vamos por buen camino en el entendido de que hay la apertura, de que el contrapeso de toda esta concentración de facultades en un solo hombre, pues sean compartidas para la toma de decisiones, que es lo que usted me preguntaba, ya con un consejo ciudadano que pues también tenga y aporte lo que como ciudadanía nosotros tendríamos que decir con decisiones tan importantes como quién nos va a brindar información y de qué tipo y que llega a nuestros hogares y a nuestros niños y niñas, maestro. Pues ojalá, porque imagínese usted el darle tanto poder a una sola persona. Y digo, más allá del perfil, porque no sabemos qué... No qué es personal. No es personal, ¿no? A lo mejor el hombre o mujer que va a estar al frente de esta agencia, pues son ejemplares, ¿no? Pero está bien dicho, la historia de la humanidad refiere que la condición humana es muy frágil. Imagínese usted que tenga tanto poder y que entonces no hay como que sí pasar esta propuesta, ¿no? Y que sea un órgano colegiado donde más personas intervengan en esas decisiones, porque bien lo acaba de decir usted, maestra, es súper importante que tengamos una autoridad que regule, no que censure, no que nos diga qué decir o no en televisión,
pero sí que esté al pendiente de lo que se diga en televisión, lo que se escuche en radio, pues sea de una forma ética y responsable, ¿no? Y sobre todo en esta otra parte que ustedes lo saben, se lo explicaba, hay 3 tipos de medios: los medios públicos, los medios comerciales y los medios sociales. Y luego están los medios privados, que son los celulares y estas cosas, ¿no? Pero en el caso de los medios públicos, pues tenemos una responsabilidad enorme con nuestras audiencias. Súper. Porque nuestra finalidad no es hacer dinero. Nuestra función como medios públicos es formar a la ciudadanía, formar, o sea, a aportar a la cultura política democrática de este país. Otros medios, su objetivo es hacer dinero, seamos honestos, ¿no? O sea, entretener, generar una buena serie, una buena peli y entretener y hacer una lanita con eso. Pero los medios públicos tenemos una función de formar, de informar. Y los universitarios, universitarios mucho más. Y en ese sentido, pues como también decimos, aguas con eso en esta iniciativa, también hay que decir que hay cosas que a lo mejor, pues que van a cambiar en esta propuesta, maestra, y que a lo mejor se ven interesantes, fíjese usted. Que yo, dentro de las cosas que se observa en esta iniciativa, está el fortalecimiento de las concesiones sociales, el reconocimiento de un grupo vulnerable y minoritario en nuestro país, que es la comunidad afromexicana. Claro. Entonces se reconoce ya dentro del rubro de las concesiones sociales las concesiones para personas afromexicanas, ¿no? Entonces creo que esa es una gran aportación. Y luego también yo veo otro empuje muy importante, que es la posibilidad de que comercialicen algunos 40 segundos por cada hora dentro de sus 24 horas, dentro de su programación, para que puedan obtener recursos. Y aparte viene la posibilidad, que eso ahí me queda bien la duda, yo siempre he tenido esa duda, maestra, ahorita me la va a corregir. Como está la ley actualmente, las concesiones sociales podrían acceder al 1% del presupuesto, hasta el 1% del presupuesto del gobierno federal, entiendo, en materia de comunicación. Yo no lo tenía claro si también del estado y el municipio. Pero ahora con esta iniciativa sí se establece clarísimo que las concesiones sociales tendrán derecho a acceder hasta el 1% del presupuesto que los gobiernos municipales, estatales y federal se gasten en publicidad, lo cual es muy bueno, porque fíjese, los medios públicos funcionamos con el presupuesto público que usted nos da a través de sus impuestos. O sea, el medio de la Universidad Autónoma de Querétaro funciona, mi salario lo paga la universidad a través de sus impuestos, este equipo se compra con recursos, ¿no? Pero las concesiones sociales, pues no tienen cómo empezarle, ¿no? No tienen cómo pagar su nómina. Entonces, pues que abran esta puertita para financiamiento me parece una cosa muy, muy importante. Y bueno, yo iría mucho más allá, maestra, si me lo permite. Claro. Yo creo que habría también que fortalecer a los medios públicos, a los universitarios y a los estatales, porque creo que si bien es cierto, contamos con ese presupuesto, es importante robustecer mucho más el equipo, mucho más los profesionales que se integren a trabajar. Las capacitaciones, porque tendremos mejores contenidos. Es más, deberíamos tener más presupuesto, ¿no? Pero desafortunadamente la cobija es la misma y jalamos la cobija para los medios públicos, pero descobijamos los programas sociales, ¿no? Entonces no se puede. Pero creo que sí podría abrirse una puertecita ahí también para que los medios públicos también pudieran comercializar, ¿no? No comercializar comida chatarra, desde luego, pero sí algunos servicios que pueden ser de utilidad para la sociedad. Entonces, me parece que esta es otra de las propuestas que yo veo que con esta iniciativa de ley se transforman. ¿Cómo la ve usted, maestra? Sí, yo coincido plenamente, maestro, de nueva cuenta con usted, porque justo estas concesiones de uso social lo que permiten es darle voz a todas nuestras comunidades, por ejemplo, de la Sierra, maestro, tan importante en nuestro día a día en este maravilloso estado, y que, como bien lo decía, pues contra viento y marea, surgen y salen al aire todos los días, y lo interesante y lo que nos aportan estas concesiones es que la mamá y la maestra de cierta comunidad que tiene contacto con los niños pues sale y le habla a toda la comunidad, y fíjese lo importante que tienen estas concesiones en época, como también los medios públicos en época de crisis. Ahí está Otis, ¿no? Cuando Otis atacó el estado de Guerrero, las concesiones de uso social fueron las que permitieron tener información a todos, sí, porque hay unas que son onda corta. Sí, se cayó el internet y usted sabe, el internet funciona con otros aparatos y nosotros funcionamos a través del espectro radioeléctrico. Entonces no estamos hablando de una cosa menor. Las concesiones de uso social son importantísimas y sí hay que resaltar, quizás el Instituto Federal de Telecomunicaciones se quedó corto en el entendido que tiene que ver con cuestiones de preponderancia, internet y regular a los grandes como Telmex y América Móvil, pero sí debemos de reconocerle, maestro,
maestro, y ojalá comulgue conmigo, que otorgó 2 concesiones a afromexicanas. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto a nuestra querida audiencia? Que es darle voz a los que no tienen voz y más la necesitan, ¿eh? Entonces, sí es importante que les permitan. Anteriormente no podían, no tienen fines de lucro, como usted lo dijo, o sea, no puede haber acumulación. Si ellos tienen algún excedente, para lo equipo, tienen que, exactamente, para capacitación, pero pues ahora tienen un reconocimiento con presupuesto, maestro, porque no hay derecho humano que se pueda ejercer si no hay un presupuesto y una política pública robusta detrás. Decía un maestro que tuve de ciencia política, amor que no se ve en el presupuesto no es amor. Amor con amor se paga. Bueno, maestra, fíjense que también ya entrando un poco en su terreno, en la materia de los derechos de las audiencias. ¿Sí? Una de las cosas que también creo que abona a esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es en relación a la prohibición de propaganda extranjera, lo que implica que se prohíban alguna publicidad de tipo política o de cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto a razón de que recientemente, estamos en mayo de 2025, recientemente pues salieron algunos spots, ¿no? De nuestros queridos amigos, los United States, los gringos. Los suyos, maestro. Bueno, mis cuates, porque no son sus amigos, yo luego le presento a algunos. Entonces, nuestros queridos amigos de Estados Unidos ahí en un tono discriminatorio a nuestra comunidad. Completamente. Y entonces eso... Indigno. Y nuestras televisoras, digo, las públicas no las pasamos, pero muchas televisoras comerciales, como les pagaron, sí pasaron esos spots que generan estereotipos negativos, ¿no? Entonces, creo que este es un aporte importante, ¿no? Fíjese que qué bueno que lo tocó, porque inclusive este spot es el detonador de esta reforma. Pues gracias, gringos. Sí, el problema es que precipitaron los tiempos, porque también vale decirle a la audiencia que se presentó no recuerdo si un jueves o viernes, el dictamen por parte de la presidenta a las 10 de la noche y al día siguiente, a las 10 de la mañana, fue aprobado, ¿no? Esto lo detona justamente estos spots, que ese es el riesgo. Cuando hay dinero, cuando hay una tensión entre la información y los derechos humanos y los intereses comerciales, pues pasa esto, que imagínese un mexicano respetable que nos esforzamos y amamos nuestro país, prendemos la televisión y vemos spots en donde denigran a nuestros queridísimos migrantes, que ya tenemos una deuda con ellos y todavía hacemos esto. Entonces, este spot fue el que detonó todo esto y, en efecto, ahora justo esa respuesta que quiere dar el Ejecutivo para decir no más, no nos puede pasar esto una vez más. Pues acelera los procesos, que tampoco es bueno. La prisa en una cuestión de esta naturaleza es muy mala consejera, pero sí se está diseñando un límite claro para que cuestiones que tengan que ver con esto y que puedan violentar los derechos humanos de cualquiera, pues sí sean revisados antes, que es lo que no sucedió, nada más fue pagado y transmitido. Entonces, no nos podemos dar el lujo, maestro, de volver a someter a nuestros queridos migrantes a una cuestión tan denigrante como eso. Sí, lamentable que pues muchas televisoras de orden cultural, de orden comercial, y no, sí, las públicas así los dejamos fuera, pero las televisoras de orden comercial se hayan prestado por un fin de lucro a prestar este tipo de servicios, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Pues es dinero dinerito con derechos humanos, pues es difícil. Es difícil, creo. No debería de serlo, porque no debería serlo, porque para eso hay una ley. Exacto, y es una concesión. Entonces, creo que ahí está el tema. Pero bueno, qué bueno que fue oportuno la intervención por parte del Ejecutivo Federal a través de nuestra presidenta para poner un poquito de orden en ese. Intentar. Vale aclarar, esto todavía no se ha aprobado. ¿Qué es lo interesante, maestro? Estamos en ese jaloneo ahorita. Este tema está en el Senado. Como dijo ahorita la maestra Mercedes, esto se fue rápido. Se fue rápido, pero bueno, al parecer que la presidenta y el grupo de su partido pues tuvieron la sensibilidad de decir, oigan, no va tan rápido, vamos deteniendo porque a lo mejor redactamos alguna palabrita mal y se entendió mal, que lo vamos a ver en la segunda parte del programa, Perfecto. Porque cómo reaccionó la oposición a esta iniciativa de ley. Ahorita le estamos mostrando a usted el contexto,
qué cambia con esta ley, más o menos las bondades, algunas preocupaciones. Lo bueno, ¿no? lo malo y lo feo. Ándele, por ahí va. Otra cosa que tiene que ver también con su materia, que usted es defensora de nuestras audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sí, ya los invitaré. Ya nos invitará a sus espacios, a sus conversatorios. Muy buenos, por cierto. Sigan a la Defensoría de las Audiencias de la Universidad Autónoma de Querétaro en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Tiene conversatorios muy interesantes con especialistas. Si este tema le está pareciendo interesante, en la materia hay muchos especialistas que han participado con la maestra y que tienen muy buenos conversatorios. Entonces sígala en sus redes sociales. Gracias, maestra. Bueno, ahora, en cuanto a los derechos de las audiencias propiamente, hay una posibilidad de que si pasa el dictamen como va, obligue a que todos los concesionarios, es decir, los comerciales, los públicos, los sociales, de alguna otra forma quede clarita cuál es la diferencia entre lo que es información noticiosa de lo que es opinión. Aquí estamos hablando de un diálogo, aquí estamos opinando, este espacio ¿Sí? es de opinión, no es un espacio de noticias, es un espacio de opinión. Pero muchas veces en algunas televisoras no hay claridad cuando se trata de información noticiosa o cuando hay opinión, ¿no? Entonces, parece ser que en la ley se aporten elementos para distinguir también una parte de la opinión de la información noticiosa, pero también distinguir entre publicidad y contenido del programa. Ahorita ya les metí una publicidad, si se dieron cuenta, en las redes sociales de la Defensoría. Eso no tendría que pasar con la nueva ley, ¿no? Distinguir, a ver si voy a hacer una mención publicitaria por las redes sociales de la maestra y de su Bueno, pero no hay fines de lucro. Ah, no, aquí no hay fines de lucro. Es solo de capacitación. Solo de capacitación. Pero en el caso de las comerciales, a veces pasa eso, ¿no? Están en un programa y sí, pues fíjese que marca tal de teléfonos nos dijo que está pasando esto. Pues ya, ahí va el gol, ¿no? El famoso gol. Sí, porque exaltan las cualidades del producto, ¿no? Exacto. Entonces, esto suena interesante, ¿no? Suena bueno. En mi juicio parece que es bueno. En mi opinión, valga la redundancia, parece que es bueno. Sí, fíjese que sí, maestro, y me da una maravillosa oportunidad porque pues también tengo la obligación de rendirle cuentas a nuestras queridas audiencias de este gran sistema universitario de medios de comunicación. Y si usted recuerda, en el 2014 se aprobó una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión robusta, progresiva, que inclusive reconoce los derechos de las audiencias y a los defensores de las audiencias. Por eso estamos por acá. Y en ese ejercicio legislativo importante en el que se otorgan los derechos de las audiencias, se da un mecanismo de garantía que somos los defensores de hacer valer estos derechos. Pues quedan inclusive unos lineamientos súper robustos que justamente tenían todo un capítulo, maestro, interesantísimo que, si me lo permite, se lo compartiré en breve. Tuvo vigencia, creo que de una semana, pero bueno, ahí está el precedente, en el que como el derecho de audiencia medular, el eje, era justo esto, la diferencia de la información y de la opinión. ¿Cuál es la razón última de esta distinción? Pues que no haya manipulación, que haya la libertad de recibir la información sin filtros, tal cual es, para cualquier ciudadano, y aquí pues todos somos audiencias, maestro. Cualquier ciudadano y cualquier audiencia en cualquier lugar, pues con estas capacidades que tenemos, pues nos llegue la información y decidamos. Es tan importante, por ejemplo, como decidir por quién vamos a votar. Entonces, eso es la importancia, por eso dicen que no nos den gato por liebre, porque pues luego estamos hablando así, ¡ay! Nos aventamos un gol publicitario donde sí hay fines de lucro, pero fíjese que no le gusta a la industria. Cuando hablo de la industria, hablo de estas concesiones comerciales de uso privado. No le gusta a la industria, hace lo suyo, que es presionó a legisladores y presionó a todos. Y en el 2017 viene una contrarreforma donde borra ese derecho de la audiencia. Borra ese derecho de la audiencia. El propio organismo autónomo constitucional, que era el que estaba facultado para emitir estos lineamientos, los quita, les quita la vigencia. No he encontrado, maestro, en estos años de experiencia profesional un precedente en el que alguien emita unos lineamientos. Retroceso. Entonces, pues por ahí podemos
ya con esta información podemos cada quien sacar nuestra opinión. Y viene esta contrarreforma en el 2017 que la borra, parece ser que los intereses comerciales se tranquilizan. Y bueno, pues ahora, a pesar de que hubo amparos y que no logramos conquistar esto porque se presentaron justamente ante las autoridades pertinentes el señalamiento que este era un retroceso, que se desapareciera, pues este nuevo dictamen ya lo trae. Entonces, pues también hay buenas noticias para las audiencias. Ya veremos qué pasa, maestro. Pues bueno, el tiempo de televisión corre muy rápido. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos más con este tema. Regresamos. Pues muchas gracias por seguir con nosotros en esta noche. Espero que les siga gustando este espacio de reflexión y opinión con la maestra María de los Mercedes Olivares Tres Gallos. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Ok. Pues bueno, seguimos platicando sobre la reforma o la iniciativa de reforma, el proyecto de reforma en materia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y en este sentido, bueno, para ir cerrando esta primera parte del análisis en razón de las bondades de esta ley, yo creo que hay una parte que ya lo han dicho algunos expertos que adolece de la ley, es decir, que le falta a la ley, ¿no? Es decir, los dientes de esta ley, ¿no? Es decir, lo que los abogados le conocen como una ley imperfecta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, me voy a ir a una analogía, ¿no? Alguien comete algún delito, la ley dice cuál es la sanción. Claro. En este caso, en esta ley, no está clara esas sanciones. Entonces, por lo tanto, es una ley imperfecta. No tiene dientes esta ley, ¿es correcto? Sí, ¿Qué sí, tiene sí, que decir sí, de esto? sí, A ver, sí. platíqueme. Pues esto es algo que venimos arrastrando desde 2014, que tiene un capítulo sancionatorio cojo, por decirlo de alguna manera, porque como bien usted lo dice, la norma perfecta es una norma que describe una conducta típica que puede ser una infracción o un delito y la sanción. Entonces así pues ya sabemos, ¿no?, cómo nos comportamos. Y aquí también es importante que le platiquemos a la audiencia que este dictamen gran parte se trae esa ley de 2014. Entonces, pues seguimos con esa falta, ese débito de tener una sanción clara. Y le voy a decir dónde surge la importancia de que en estos conversatorios le echen ganas a este capítulo sancionatorio, que a lo mejor les podemos ahí hacer una propuesta, maestro. Porque imagínese de contenidos violentos que se transmitan en los horarios en que nuestros niños y niñas están viendo la televisión. Y aquí le voy a dar un dato importante. El IFT ha publicado en sus encuestas, tiene mucho presupuesto para hacer estos estudios, ojalá y lo conserve esta agencia. Logró determinar ¿cuánto tiempo cree que pasan viendo la televisión nuestros niños y niñas? Yo pensaría que ya ni la ven, pensaría que están en el internet. 8 horas. 8 horas. 8 horas. Hágale cuentas a qué costos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que la televisión está más viva que nunca y el programa de mayor audiencia infantil, ¿cuál cree que es? No tengo idea. La Rosa de Guadalupe. Híjole. Donde pues es un contenido de un medio comercial, donde pues sí, hay que decirlo también claramente, se regalan estereotipos y se regalan cuestiones que no necesariamente abonan en lo que... En la formación de nuestros sí, niños, ¿no? Sí. O sea, eso está formando a nuestros niños. Entonces dígame si no se necesita una sanción ahí, maestro. Sí, claro, claro. No, pues qué interesante, maestra. Yo creo que, fíjese que a raíz de esta propuesta de reforma han existido posturas distintas, ¿no? Qué bueno. Y que bueno, esto es parte del ejercicio democrático en cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, deberíamos de discutirlo. Y una de las primeras cosas que ahorita ya usted nos lo explicaba, fue muy rápido el trámite, para que nuestra audiencia tenga el contexto completo. Para que una ley entre en vigor, primero tiene que ser una iniciativa. ¿Y quiénes pueden hacer una iniciativa? Bueno, pues obviamente nuestro poder legislativo, que está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Correcto. Es decir, su diputado, su senador puede presentar una iniciativa de ley, ¿no? Pero también algunos otros actores como el titular o la titular del Ejecutivo Federal. Inclusive los ciudadanos. Y también los ciudadanos por medio de otros esquemas, ¿no? Así es. Y en este caso fue esta iniciativa presentada por la presidenta.
Pero el tema fue que el tema entró rapidísimo en Express, se dictaminó en comisiones en el Senado, que es parte del proceso, porque entra al Senado, se va a unas comisiones, luego a discutir, a analizarlo, pero pues resulta ser que no fue tan discutido, no fue tan analizado y se dictaminó, es decir, que se aprobó en comisión. Nuestra opinión, maestro. Sí, es nuestra opinión, aclaro, no es una noticia, pero así pasó. Y luego subir al Pleno para ser votado ya y que se pasara a otra Cámara y luego quedara publicado, ya fuera ley. Pues no, se atoró porque hubo ahí algunas posturas. Y ha habido, digamos, posturas encontradas de que esta ley si abona o no beneficia. Uno de los primeros puntos es, ya lo platicábamos, la desaparición de un órgano autónomo. ¿Usted qué opina? ¿Debería de existir un órgano autónomo para regular esto? ¿O si está bien que el gobierno federal se haga cargo? A lo mejor este órgano autónomo tuvo omisiones, ya lo decíamos, ¿no? Cuando hubo un huracán, ¿qué tanto hizo este órgano autónomo? ¿Cómo se movió? Pues más bien respondieron con los ahí. derechos de las audiencias. Con los derechos de las audiencias, cómo también va este órgano autónomo con esos derechos. Entonces, a lo mejor tuvo omisiones, pero ¿alcanza eso para exterminar este organismo autónomo? Y el argumento es de que la 4T dice, bueno, pues es que han sido ahí espacios donde los neoliberales meten a sus amigos y bla, 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 bla. Es un argumento que sí es cierto, en algunos organismos hay pues compromisos políticos, sí, seguramente, la burocracia es excesiva. Pues, no sé, habrá que analizarlo, pero bueno, la idea también es que, pues bueno, un Estado que se encarga de regular todo, ¿hasta qué punto estaba a un paso de ser autoritario, ¿no? Entonces... Y que censure, ¿no? Porque está como en la cuerda floja, porque las condiciones para que lo haga están. Exacto, y entonces de ahí se agarró la oposición y yo quisiera darle un espacio en este programa a una postura de un queretano que además es egresado de nuestra universidad y que trae una postura que a lo mejor no coincidimos con ella, pero que parece interesante en relación a la posibilidad de que esta iniciativa sea una ley censura. Y bueno, escúchele usted y ahorita platicamos respecto de este espacio, a ver qué opina. Dieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. ¿O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron? Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar el problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es, no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces, ni modo que no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios, de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots, ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional, está el 2, el 256 fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está el 5 fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, el 185, el 201 y el 210. Pues hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor con esos 3 artículos. Pero es una mentira, es una farsa, es una manipulación. Concluyo. Lo más grave es que esto no es un hecho aislado.
Me voy a referir a los tres principales problemas. Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el ISDT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Y quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Todas las autoridades de la 4D, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de internet, páginas de internet. ¿Y con qué procedimiento las pueden bloquear? Pues dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Acaban con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la Presidenta de la República. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Pues ahí tiene usted una postura de un queretano, un senador de Querétaro, que establece que esta iniciativa es una ley censura. Vale aclarar que esta intervención la hizo previo a la aprobación del dictamen en la comisión. Así y es. claro, y también es notoria la emoción, el ímpetu, Sí. dado que la fracción parlamentaria de Acción Nacional no les alcanza para atorar esa ley, ¿no? Y podemos o no estar de acuerdo con la postura de Ricardo Anaya, pero lo cierto es que prende la luz en una posible, un posible peligro, yo le diría Riesgo, así, claro. un riesgo que sí es claro. O sea, si pasa como va la ley, si hay un riesgo de estar al límite del autoritarismo en términos de poder censurar algunas cosas, ¿no? Y yo creo que yo no coincido con él en términos generales de la ley censura, no, porque regula otras cosas y tiene mucho más bondades. Sí, porque son 3 artículos. Sí, exacto, son 3 artículos. Yo creo que más bien lo que sí coincido con él es en esta parte de las facultades excesivas que pudiera tener esta agencia y que pudiera dar paso a que censure. Yo no la veo esta ley como ley censura, yo no la veo. Pero sí entiendo que por la redacción y sobre todo por este artículo que habla de redes sociales, se lea como ley censura. Yo no lo veo así. Creo más bien que en la iniciativa hubo ahí alguien que le metió un artículo que no iba en esta ley. Que en Así este es. caso, y aquí voy a ser muy claro, la postura de su servidor es mi opinión personal, no es ni de la universidad, ni de un medio público, ni estoy hablando como director de este espacio, es como Arturo, simplemente... Y usted se hace responsable Y yo me hago responsable de de mi opinión. Yo creo que sí tenemos que regular lo que pasa en Internet, Claro. porque a mí se me hace absurdo, maestra, absurdo, que si tienes una serie de haters y te inventan cosas en Internet, tú denuncias a la fiscalía y la fiscalía te diga, no está normado. Claro. No podemos hacer nada, salvo que muestren en internet imágenes desnudas sobre usted. Eso fue lo que me dijeron una vez a mí, ¿no? Y dije, oiga, pero tengo ahí una serie de haters que dicen bla, 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 y mi reputación está en juego. Claro. No, pues resulta que no se puede hacer nada porque nadie regula internet. ¿Sabe qué regula el internet? Las reglas de convivencia de Facebook, de Instagram, de Twitter. Ojo, ya las retiraron. Sí, Ojo. peor tantito. Ojo, Estados Unidos acaba de retirar las reglas de mediación de contenidos. Pues fíjese usted, entonces cualquier persona puede colocar allí cierta información verdadera o falsa en esta era de la posverdad, donde Claro. no implica la verdad, sino la emoción. Y ahí nadie puede bajar esa información. Y- El Estado debería tener potestad en Internet. Ya estamos hablando de otro tema, pero que viene a colación de esto por esta fracción que se Y esta discutía. reacción. Y esta reacción, ¿no?, de este senador. O sea, en esta parte yo creo que sí habría que tener, o sea, coincido que puede ser censura, pero no, yo sí creo que hay que tener
un ente del Estado, si se quiere es autónomo o un juez, alguna posibilidad de que esa plataforma sea regulada, todas las plataformas digitales. O sea, ¿quién regula? Y seguramente usted me va a decir lo que viene, ¿no? Que va en otra ley. Pero sí, entonces, para entrar y regresar un poquito a la cancha, maestra, a ver, ¿esta ley es censura o no es censura? Pues yo creo que no estamos en el momento preciso porque justo, como usted bien lo dijo, esta reacción pues fue una invitación a la reflexión. Esto venía, si usted me lo permite contarlos, de un artículo que decía que se podían bloquear todas las plataformas, Facebook, Instagram, a consideración del Poder Ejecutivo, lo cual, que eso sí dicho es el en riesgo, estos términos, riesgo, ¿no? le voy a decir que decimos los abogados, es un riesgo inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Pues que hay razones suficientes para sentirnos en riesgo, ¿no? Imagínese, o sea, imagínese que yo esté, pongamos un ejemplo práctico, maestro, que a veces es mucho más ilustrativo. Imagínese, como usted bien lo dice, que en el noticiario de esta universidad sale la información de una conferencia que da alguien y yo digo, recojo todos estos comentarios y suelto que quien es el conferencista pues violentó a su esposa, a sus hijos y desvirtuó la parte importante de esta conferencia y que no pase nada. Y yo le voy a decir cuál es el gran riesgo. Toda información tiene un impacto, maestro, positivo o negativo. Entonces, en las redes sociales también tiene que haber reglas de convivencia. También tenemos que respetar nuestros derechos humanos. Y discúlpeme, pero voy a volver a traer a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí está la información y estos videos de retos de TikTok, que inclusive han cobrado vidas, ¿no? Ahí está un claro ejemplo. Entonces, por supuesto, en América Latina hay todo un observatorio y una unión y conjunción de especialistas y estudiosos que lo que quieren hacer es que haya alguien. ¿Quién sea ese alguien o quiénes, qué órganos colegiados y cómo? No estamos ahorita en ese momento, no tenemos elementos para esa discusión, pero sí el riesgo de que no haya filtros, y no quiero decir filtros como esta posibilidad que tenga alguien de censurar, que justo era ese artículo que ya se quitó de este dictamen, también hay que decirlo, pero que no existan límites. Una cosa son los límites y todos los derechos humanos, y usted lo sabe perfectamente, hasta la libertad de expresión tiene límites. Yo no puedo manifestar cualquier cosa si empiezo a menoscabar uno de sus derechos. El derecho de tercero. Entonces, ¿por qué en las redes se desdibuja esto? ¿Por qué no aparece? Al contrario, porque aparte esto nos ha generado una inercia, creo que fea, que vivimos la sociedad en este momento. Pues ahí le damos, ¿no? Ahí tenemos el mal día y órale, encontramos a la víctima de nuestros contenidos tóxicos, nocivos y faltos de derechos humanos, maestro. Entonces, para concluir muy puntualmente, este artículo que permitía esa censura, que permitía ese bloqueo, ya se retiró, se irá a otra ley y se tendrá que trabajar en cómo, ¿no? Eso es muy importante porque acuérdese que la limitante de todos los derechos humanos tiene que tener una justificación clara de que se ponderaron dos derechos y cómo va a ser la menor afectación a uno de ellos, como sería la libertad de expresión, siempre y cuando haya una razón suficiente para salvaguardar otros derechos, como lo serían los de los niños, niñas y adolescentes. Conclusión, la preocupación del senador Ricardo Anaya queda de lado porque pues ya se quita ese artículo. Ya a lo mejor ahí la impulsó. Él la impulsó, le sirvió la expresión, el acto ahí de desacuerdo. Y se abren los conversatorios, maestro. O sea, también hay que... Justo iba para allá, ¿no, maestra? Entonces, creo que en realidad, pues estas expresiones de cómo construir una ley son muy buenas y muy sanas para el ejercicio democrático. Entonces, creo que esta participación, por eso me llamó la atención el ímpetu y el argumento, porque hay que decirlo, vaya, y perdón si se ofende la oposición, pero la verdad es que la oposición luego dice cada barbaridad que digo. Y me parece que Ricardo Anaya es de las gentes que creo yo con más sapiencia e inteligencia y argumenta mejor. Por eso decidí traerlo para acá y decir, a ver, ¿qué hay de esto? Entonces, esa preocupación queda disipada. No hay tal ley censura, creo yo. No, repito, sí se hace necesario
necesario que le entremos, no es el momento, no es la ley. Se hace momento preocuparnos ya por regular por parte del Estado estas plataformas de Facebook, TikTok e Instagram en cuanto a contenidos, estos retos que han cobrado vida. O sea, no, algo estamos siendo omisos. Sí, por y el supuesto. Estado mexicano está siendo omiso en nuestras redes sociales. O sea, no quiere decir que lleguemos como a China que prohíbe Sí, redes claro. sociales, ¿no? China Por prohíbe ahí sobre- por eso se necesita una ley clara. Sí, claro. ¿No? A detalle. Sí. Y bueno, nos quedan 3 minutos, maestra. Y para cerrar esta última parte del programa, yo quisiera invitar a las y los ciudadanos, a las y les compañeros de diferentes sectores de la sociedad, a que sigan estos debates. Sí. Fíjese usted que en el canal del Congreso están apareciendo estos debates. Ahorita estamos viendo ya el momento y precisamente nuestra querida maestra María de los Mercedes Olivares Tres Gallos será nuestra representante en esto en el Senado. Va a presentar ella una participación. Maestra, explíquenos un poco estos conversatorios, cómo los podemos seguir. Incluso si alguien de la audiencia quiere inscribirse, Por están los supuesto, formularios. nosotros los ¿Cómo le hizo, apoyamos. maestra? ¿Cómo le hacemos? A ver. Pues fíjese que estamos muy contentos, es un reto y un desafío importante porque hay mucho que decir. Hay mucho que decir de los medios públicos universitarios, hay mucho que decir de las audiencias, pero justo en este momento se está llevando el segundo conversatorio en el Senado. En efecto, lo pueden seguir ¿En el canal del Congreso? En el canal del Congreso. Lo vamos desde las redes de la Defensoría también a replicar para que lo vean. Y la invitación está ahí, inclusive a gente del equipo de este sistema y de la universidad. ¿Usted va a ir, maestra? Sí, por de este supuesto, sistema? voy a ir y estoy haciendo la tarea, maestro. Pero lo que queremos decir, y tuvimos, para podernos registrar, tuvimos que presentar una ponencia, un posicionamiento, porque un primer valor y un primer saldo a favor de estos conversatorios es que es la voz de todos, ¿eh? O sea, unos estamos en contra, otros a favor, inclusive va a ser un poco difícil seguirlo porque hay posturas de un lado y del otro al mismo tiempo, pero ¿qué le quiero decir? Que ahora estas son las realidades. No puede haber una ley si no se escucha la voz de todos. Independientemente, no nos pueden calificar si estamos bien o mal, tenemos que ser escuchados. Y lo que vamos a compartir es justo en nuestro terreno, maestro, que ya lo hemos trabajado con una alianza estratégica que hemos formado a lo largo de mi experiencia como defensora, donde están muchos especialistas y mujeres y hombres muy talentosos. Y vamos a decir que el tema de derechos de las audiencias tiene que ser un tema de derechos humanos progresistas. ¿Y qué? Les voy a explicar a la audiencia porque luego nos sacamos unas son muy palabras técnicos los abogados. muy Ya falta domingueras. echarle que un latinazgo, maestra, aquí. Pero bueno, progresistas quiere decir que va para adelante. O sea, ya conquistamos algo, va para arriba y va para arriba y va para arriba y no para. Esa es la progresividad. Una cosa que sí quiero observar de lo bueno de este dictamen, que no sabemos si va a conservarse o no, es la accesibilidad que le da a los niños, niñas y adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad auditiva, de que ya tendrá que tener lenguaje de señas los programas de mayor audiencia infantil. Ahí viene otra obligación para los medios públicos. Pero bueno, ahí vamos a decir que es el momento de reconocer a las audiencias en su eje y sobre todo a niños, niños y adolescentes, maestro. Pues que le vaya muy bien, maestra. Y bueno, como todo tiene que acabar, todo lo bueno termina muy rápido, ni modo. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Busque estos foros en el canal del Congreso, en las redes sociales y no se pierda de esta discusión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos una próxima. Bueno.